Aló, ¿qué tal? Buenas, Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estuvo la semana pasada? ¿Muy duro? ¿Muchas cosas para estudiar o qué? Muchas cosas que estudiar, ¿Sí? muchas. Sí, Duro, y duro, trabajo. duro. Duro, durísimo. Ya, pero qué bueno que aquí estemos de nuevo. Ya, partamos. Voy a compartir pantalla. Ya, hoy día ya terminamos de ver, ¿no es cierto? Eh, en la clase pasada ya he hecho un mapa, te lo voy a mostrar, pero por aquí, acá, ¿no es cierto? Como cómo nos íbamos preparando mientras estudiamos, ¿no es cierto? Voy a correr esto más para abajo. Ahí, ¿cierto? Estamos en la física mención de este curso, ¿no es cierto? Primero vimos una introducción, después vimos onda, al fin terminaron el capítulo de ondas la clase pasada, ¿no es cierto? Viendo cómo funciona la luz y los lentes. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No. Entonces hoy día vamos a partir con una parte de la física que es la... Uy, ya, no importa. La mecánica. O sea que vamos a agregar ahora entonces... Nosotros vamos a ver ahora un capítulo de mecánica y en especial cinemática. Acá estamos nosotros, cinemática. Aquí estamos nosotros hoy día. No estamos acá, estamos aquí. También existe otro capítulo de la mecánica que se llama la estática. Perdón, la dinámica. Aquí, perdón. Dinámica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La cinemática se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento, pero sin preocuparse de por qué están moviéndose. Y la segunda, o sea, la dinámica, estudia el movimiento por los cuales los cuerpos se están moviendo. ¿Vale? En esta ya abordaremos los conceptos básicos de la cinemática. Entonces, en la cinemática no me importa, aquí, aquí, en cinemática no me importa, por ahora, eh, por qué se están moviendo. ¿Por qué o cómo? No, perdón, cómo sí me importa. ¿Por qué se mueve? O sea, no me importan las fuerzas involucradas, ni las masas involucradas, mientras que acá sí me importa. ¿Vale? ¿Alguna duda con eso? No, Vale. Entonces, eh, démosle. Entonces, acá es importante decir que, digamos, eh, la cinemática, bueno, acá sí me importa por qué se mueven. Mueven. Y hay algo que nosotros no vamos a ver, ¿no es cierto? No, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a ver cinemática. Cinemática. Voy a bajar. Acá está, cinemática. Entonces, primero, ¿qué es la cinemática? Punto rojo. Ya, según Wikipedia, la cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, como las fuerzas. Se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Entonces, importante la cinemática, primero describe la rama de la mecánica que describe el movimiento. Entonces, importante decir que describe el movimiento, ¿no es cierto? Por eso la palabra cinemática, porque viene del griego de mover, desplazar. Por eso se le dice cine, porque nosotros vemos cosas en movimiento en el cine, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos estudiar cómo se mueven las cosas. Vale, entonces describe el movimiento sin considerar
las causas del movimiento. Las causas del movimiento, ¿vale? En el tiempo. Sin considerar las causas del movimiento en el tiempo. ¿Ya? Démosle. Entonces, vamos a ver conceptos básicos ahora. Conceptos básicos. ¿Vale? Primero, sistema de referencia o punto de referencia. Vamos acá. Punto de referencia. Punto o sistema. Punto de referencia. ¿Vale? Que se define como el punto arbitrario que se usa para medir el movimiento, ¿vale? Entonces vamos a anotar eso. El que suena raro, el punto arbitrario, ¿no es cierto? Para medir movimiento, ¿vale? Suena raro. Pero esto ya lo hablamos una vez, ¿no es cierto? Podemos ver la cinemática de un cuerpo dependiendo, y cambia dependiendo, ¿no es cierto?, del espectador. Por ejemplo, vamos en la carretera y nosotros nos estamos moviendo por la carretera a 100 km/h. Y a la derecha hay un auto que también se está moviendo a 100 km/h. Yo aquí en el auto, de copiloto, ¿no es cierto? Porque si manejo no puedo mirar para el lado. ¿Qué voy a ver del auto verde? ¿Que se mueve o que no se mueve? Que no se mueve. Exacto, que no se mueve. Porque estamos tomando punto de referencia yo, ¿no es cierto? Que voy a 100 km/h ya. Entonces veo que este está estático. Lo cual, en física, si nosotros decimos que el auto verde se mueve a 0 km/h desde nuestro punto de referencia, es algo totalmente válido, ¿vale? Entonces ahora vamos para afuera. Imaginemos, nos bajamos del auto. O, no, está bien. Imaginemos que nos bajamos del auto, entonces ahora nuestro punto de referencia estamos en el suelo, ¿no es cierto? Se baja a 100 km/h. Ojalá no. Ojalá frenar y después hacer el experimento. En este caso diríamos que los dos autos se mueven a 100 km/h, ¿no es cierto? Hacia la dirección, hacia allá arriba, no sé. ¿Vale? Entonces, ahora hay algo que es clave acá, que no es cierto, que es el movimiento es relativo. Depende de donde es del punto de referencia, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento es relativo. Depende del punto de referencia, porque si estoy encima del auto, veo el auto verde moverse a 0, pero si estoy fuera del auto, lo veo moverse a 100. Depende del punto de referencia. De referencia. Ya. Es sumamente importante y todo. Y acá hay algo muy importante también, que es bueno que lo sepan, es que no existen puntos de referencia privilegiados. ¿Vale? No hay uno que importe más que otro. Ustedes dicen como, ah, pero este está parado aquí. O sea, este claramente es más privilegiado porque puedo ver todo lo que pasa, estoy 100% parado. Pero yo les digo que eso es falso, porque, ¿no es cierto?, nosotros vivimos en la Tierra, que rota sobre su eje, ¿vale? Gira en torno al Sol, la Vía Láctea, el sistema solar se mueve a velocidad, entonces nunca existe, ¿no es cierto?, como el punto de referencia máximo, el máximo privilegiado. Nunca hay uno que es 0, 100%. Siempre, al fin y al cabo, no hay ningún punto de referencia que sea más importante que otro, ¿vale? Ténganlo claro. O sea, hacer cinemática encima de este auto vale 100% la pena. Da lo mismo si estamos acá adentro o acá afuera. ¿Vamos a medir cosas distintas? Sí. Por ejemplo, la velocidad de este auto, pero eso nos da igual, porque nosotros queremos saber cómo se comportan las cosas desde nuestro punto de referencia, ¿vale?
Eso. Y ahora veamos el punto de partida, otro punto importante. El punto de partida, ya como el nombre lo dice, es donde el cuerpo comienza su movimiento, ¿cierto? Lugar en el espacio donde, donde comienza movimiento del cuerpo. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos el punto P0 aquí, donde parte el cuerpo, se manda tal trayectoria, nosotros podemos, ¿no es cierto?, en el eje X y Z, en este caso pongamos X nomás y Z, el punto P puede escribirse como X0, Y0, ¿no es cierto? Punto de partida. Fácil, tranquilito. Vector posición ahora. Ya acá entramos a ver vectores. Vector posición, que se define como el vector que escribe dónde se encuentra un cuerpo en un instante determinado. ¿Vale? Anotemos eso. Vector, o sea, tiene dirección. ¿Qué tiene un vector? ¿Cuáles son las tres cosas que tiene un vector? ¿Quién me lo dice? Dirección, ¿Ya? eh, posición, ¿o no? No, No, no. velocidad. Ya, Vector, no, no. Vector, ¿no es cierto? El vector es una flecha, ¿no es cierto? ¿Qué podemos sacar de una flecha? Su dirección, pero la dirección puede ser todo, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar, ¿qué otra cosa? Sentido. Bien, sentido. Muy bien. Muy bien. Sentido, ¿no es cierto? Para ver si se mueve hacia allá el vector o hacia acá. ¿Y cuál es el último? ¿Cuál es la última propiedad de esta flecha? Creo que era módulo. Módulo, ¿no es cierto? El largo de esto, ¿cierto? Que es lo único que comparte con los valores escalares. El escalar es solo el módulo. No tiene ni dirección ni sentido. O sea, módulo o largo del vector, ¿no es cierto? Módulo, ¿vale? Entonces, es el vector que describe dónde se encuentra un cuerpo. Que describe dónde está el cuerpo. ¿Vale? Entonces, es importante saber que el vector posición une el punto 0 del sistema de referencia con el punto del objeto. Entonces, si nosotros estamos aquí, de nuevo, pongámosle P0. No, pongámosle R0, una posición, un vector inicial, ¿vale? No necesariamente inicial, pero en ese punto nos encontramos ahora, ¿vale? Y nosotros tenemos el sistema de referencia X. Entonces, nuestro vector posición es este, ¿vale? Que puede estar en tal vez en un X0 cualquiera, arbitrario, y en un Y0 arbitrario, ¿cierto? Aquí. Entonces podemos definir este vector, ¿no es cierto? Como X0 en la dirección Y tongo, perdón, en la dirección X y tongo, o X tongo como lo quieren llamar, más Y0 en J tongo. No sé si vieron eso en vectores al principio del curso, si me pueden decir o no. por lo que yo recuerdo, no. No importa, el punto es que esto es como escribir un vector, ¿no es cierto?, en dos dimensiones, ¿no es cierto? Es también entre paréntesis decir X0, Y0. Entonces, como jugar combate naval. Me voy al eje X y digo, ¿dónde voy? X0. Me paro acá. Tengo todo esto para moverme ahora. Me muevo en el eje Y ahora. ¿Dónde voy? Y0. Y tengo un punto, ¿vale? Y tengo este vector que es el que me importa. Este es el vector posición. Este. Vector posición. ¿Vale? Y esto también se puede escribir para los que pueden y tongo más Y0 J tongo, que es lo mismo, pero escrito en vez de con paréntesis de otra notación, ¿vale?
¿Quién me puede decir? Creo que esto no debería, pero por curiosidad, a ver si pueden sacarlo. ¿Cuánto valdría el módulo de este vector? El largo. ¿Cómo sacamos el largo del vector? Fíjense en ese ángulo recto. Sumando los ángulos. No. Fíjate acá, fíjate que acá hay un ángulo recto y un lado vale y0 y el otro x0. ¿Qué podemos hacer para sacar el largo de la flecha verde? Medir la longitud, ¿no? Claro, pero ¿cómo medimos la longitud? Esta longitud. Ay, no sé. Pero mira el triángulo. ¿Qué triángulo es? Uno... Este. Es uno que tiene un ángulo recto, no me acuerdo Ya. si era rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con un triángulo rectángulo? Teorema más importante de las matemáticas. Em, Ay, no sé, que no soy buena en matemática. Vale, pero aquí podemos hacer Pitágoras, ¿no es cierto? No sé si vieron Ah, ya. Pitágoras. ¿No? ¿Qué me dice? ¿Nadie? ¿Alguien? Por favor. ¿Puedo repetirlo? ¿Quién me Ah, puede decir cómo es el teorema de Pitágoras? era cuando el b al cuadrado más el a al cuadrado era igual a c al cuadrado. ¿No es cierto? En un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Sí, Ya, entonces, mira esta figura. Espérate, la voy a dar. No la puedo dar vuelta. Pero no importa. Mira esta figura, ¿vale? Vicente, mira esta figura. ¿Cómo la aplicáis en el vector verde? ¿Cómo sacáis este largo? ¿Cómo sacáis el C al final de este triángulo rectángulo? Con esto, ¿no es cierto? sí. Entonces yo tomo mi x0 más mi y0. ¿Y qué me da? En este caso es mi módulo acá. El, ¿No es cierto? sí, El largo al cuadrado. Entonces para sacar el largo tengo que sacar la raíz, ¿no es cierto? sí, ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O se entiende poco? se entiende. Ya, perfecto. Eso. Bien, tenemos, y este es el punto cero, ¿no es cierto?, del sistema de referencia. ¿Vale? Sigamos. Ahora veamos. Eh, Dale, Tengo una dale. pregunta. Sí, obvio. Entonces, para sacar el largo del vector, ¿Ya? la longitud del vector, tengo que aplicar Pitágoras y sacar la raíz cuadrada de eso. ¿No? Claro, claro. Al Ah, final, ya. esto sigue siendo Pitágoras, ¿no es cierto? Esto, Pitágoras es clave. Eh, claro, porque acá tenía un ángulo recto, ¿cachai? Pitágoras al final es como lo primero que se te debería venir a la mente siempre que exista en el mundo un triángulo rectángulo, ¿cachai? Clave. Entonces, usáis Pitágoras porque tú querís despejar el C en este caso, ¿cachai? Y eso es para sacar el largo nomás del vector, ¿vale? Eso. Vale, entonces ahora veamos trayectoria, que es la línea que une todas las posiciones por las que pasó un cuerpo, ¿vale? Pongamos línea que une todas las posiciones por las que pasó un cuerpo. Por las que pasó el cuerpo. Un cuerpo. ¿Vale? Ya, imaginemos un cuerpo parte de aquí. Imagínense mi plano, el plano del cuaderno, digamos, del tablet, el plano bidimensional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como
la cabeza mirando desde arriba a un cuerpo moviéndose, ¿no es cierto? Estamos así, mirando a un cuerpo. Supongamos que el cuerpo está acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá, luego está acá. Es una cuestión media rara. Y llega al punto final, ¿no es cierto? Este. Punto final, punto inicial. Entonces, veamos aquí. Ya, supongamos, ahora nosotros estamos aquí parados, aquí, en el punto cero parado. Entonces ese es nuestro punto de referencia, ¿no es cierto? Nosotros estamos estáticos respecto al que se mueve. Entonces el primer vector posición va a ser S, ¿no es cierto? Segundo vector posición, S. Tercer vector posición, no lo voy a dibujar porque me va a quedar solapado, pero va a ser S de ahí, ¿vale? El tercero va a ser S, el cuarto S, quinto S, ¿vale? Ahí estoy dibujando los vectores posiciones, pero para que les quede claro nomás cómo era un vector posición, ¿vale? La trayectoria, la línea que une todos los puntos, entonces sería esta, ¿no es cierto? Que me quedo chueco, lo arreglo. ¡No! Lo arreglo acá. ¿Vale? Entonces la línea azul es trayectoria, ¿vale? Fácil. Fácil, fácil, fácil. ¿Vale? Sigamos, distancia. Entonces, distancia se define como el largo de la trayectoria. Largo de la trayectoria. Y siempre es positiva y escalar. No es un vector. Es escalar. ¿Vale? Entonces, en este caso, la distancia sería el largo de esta recta, ¿vale? ¿Cuánto mide? O sea, yo puedo tomar acá, no sé, voy tomando una wincha flexible y voy midiendo todo esto, ¿vale? Y eso sería la distancia, ¿vale? Si no me equivoco, perdón. No, está bien, está perfecto, está perfecto. Esa es la distancia, todo esto, ¿vale? Entonces ahora veamos, voy a poner aquí que después viene la trayectoria, o perdón, el desplazamiento. Que es una magnitud vectorial y representa el cambio de posición. ¿Vale? Es vectorial y representa cambio de posición. ¿Vale? Entonces, viendo este gráfico, pongámosle a este, en vez de P, pongámosle mi vector inicial, ¿vale? Mi vector final, ¿no es cierto? Que sería, este es mi vector inicial y este es mi vector final. Entonces se define desplazamiento como delta, que el delta, la letra griega delta, que este triangulito, se ocupa para diferencias, como resta del final menos el inicial, sería la posición final menos el vector final menos el vector inicial, ¿vale? Posición final menos posición inicial. Entonces, si vemos el gráfico, viendo el gráfico, tenemos que restar este vector de acá, ¿vale? Menos este de acá, ¿vale? Entonces, si se fijan, y voy a poner un ejemplo más fácil, a ver si acá se puede entender bien. Vale, entonces voy a hacerlo yo creo un poco más fácil aquí, a ver. Que se entienda un poco más. X, Y. 1, 2. Tenemos el vector, ¿no es cierto?, que recorre el punto, el móvil, digamos, lo que se esté moviendo.
¿Vale? Tenemos R inicial y R final. Fíjense que si yo resto el final menos el inicial, ustedes dicen ya, tengo que tomar el punto donde termino y restarle, perdón, el vector donde termino y restarle el vector inicial. Entonces, ¿cómo hago esto? Y acá la respuesta es así. Tomo este vector. Y ustedes dicen, va, qué raro, no tiene sentido, no entiendo por qué esto me va a dar delta R. RF menos RI. Pero no lo vean así, veanlo así, mira. Acá puedo pasar el R inicial sumando, ¿no es cierto? A ambos lados. Y nos queda que el desplazamiento más la posición inicial, ¿cierto? Tiene que ser a mi posición final. Lógico. Lo que yo recorro más donde partí, tiene que ser igual a mi posición final. No hay dudas con eso, ¿no es cierto? Entonces veámoslo más fácil, po. Nosotros nos encontramos acá, en R0. Y supongamos que nos movemos hacia tal dirección. Entonces este es mi cuánto recorro. No necesariamente, no nos estamos fijando en cómo lo recorro. Da lo mismo si es así, ¿vale? Si es así, no. ¿Hacia dónde yo recorro? Entonces, si lo piensan, miren esto. ¿Cómo se suman los vectores geométricamente? Se toma la cola del primero y se lleva al final. ¿Vale? Para completar el triángulo, ¿no es cierto? Ahí no sé si se le hace un poco más lógico, como vectorialmente, el hecho, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo con los mismos colores. Ahí. Ese es mi R final. Este es mi desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que pueden notar acá? Es que el desplazamiento es vectorial y da lo mismo el trayecto, ¿vale? Da lo mismo cómo yo recorro para llegar a tal punto, cuántas curvas me doy, cuántas cosas me doy. Punto es la recta que va desde un inicio hasta el final. Mientras que la distancia sí tiene que tomar en consideración cuántas curvas yo hago, porque si yo hago esa distancia, y por ejemplo vean por ejemplo, esta morada. Fíjense que es mucho más larga que el azul, ¿vale? Pero adivinen qué, el vector desplazamiento tanto para azul que para morado, ¿qué pasa con esos dos vectores de desplazamiento? ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Entonces ahora sigamos, veamos otro concepto básico que es la rapidez media. Profe, Dale. una cosita. Entonces, la fórmula del desplazamiento, Sí, esta. ¿cuál es? Es delta. Delta R se le llama desplazamiento. Si quieres, en vez de ocupar delta, esto que es muy difícil poner el delta, ocupa una D con una flechita, ¿vale? Ya, Desplazamiento vectorial, ¿vale? Más ya. fácil. No, no, Y la primera R va en... ¿es una F o un más? claro, final, pero es como subíndice, ¿no es cierto? Está como abajo Ah, de la ya, ya. letra, como para denotar. Aquí y acá está el cero como más abajo, más chiquitito, ¿no es cierto? Es Ah, R, ya. R sub F, digamos, para denotar que es el final. ¿Vale? Ahí. Es un R sub, tiene un subíndice que es F, ¿vale? Eso, esa es la fórmula. Entonces ahora vamos a la rapidez media que corresponde a la distancia recorrida en cierto tiempo, ¿vale? Acá tampoco me importa, bueno, sí me importa, no me importa como la velocidad en cada punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, digamos que yo recorro, ya, hagamos un ejemplo, la rapidez media, voy a escribirlo primero, corresponde a distancia recorrida en cierto tiempo. Y es escalar, ¿vale? No es un vector. Entonces, tomemos el siguiente ejemplo. Ahora ya empezamos a ver rapidez. Tomemos el siguiente ejemplo.
Acá está Algarrobo. Algarrobo, lo escribí mal, no importa. Aquí está Santiago. ¿Vale? Supongamos que esta distancia, o sea, perdón, esta longitud, o claro, esta distancia es conocida, ¿vale? O sea, un tipo tomó una wincha, bueno, claramente no tomó la wincha, y la llevó hasta Algarrobo y midió que eran, pongámosle, creo que son como 100 kilómetros. ¿Vale? Digamos que yo me demoré 2 horas en llegar en auto. ¿Cuánto fue mi rapidez media? Pongámosle acá, rapidez media, pongámosle, voy a poner VM, sin la flechita de vector, porque no es un vector. Mi rapidez media va a ser la distancia total recorrida, ¿vale? En cierto tiempo, en un intervalo t. O si quieren anotarlo como, si les complica, t, ¿vale? En este caso son 100 kilómetros partido 2 horas. ¿Y cuánto es eso? 50 ¿50 km/h? 50 kilómetros por hora, exacto. Acá es importante, ¿no es cierto?, la dimensión, ¿vale? Entonces, me da lo mismo qué hizo el móvil durante los puntos, solo me importa saber cuánto se demoró en llegar acá y cuánta distancia era, ¿vale? Entonces, ustedes apostarían su vida de que el auto siempre se mantuvo a 50 kilómetros por hora en la vida real? No, No. No, ¿no es cierto? Tal vez acá paró en la Copec 30 minutos, ¿vale? Tal vez acá en Santiago hay muchos semáforos, tal vez acá anduvo a 60 kilómetros por hora, pero eso por eso se llama rapidez media, media de promedio. No nos importa punto por punto, solo queremos sacar, esta es la fórmula, ¿no es cierto? el promedio. El promedio, exacto. ¿Cuánta distancia en cierto tiempo hizo? Nada más, ¿vale? Y es escalar, ¿vale? Prueba una cosita. Dale. Ahí había un 2, ¿Este? ahí chiquitito. No, ahí había un 2 al lado de la división esa D dividido en T. ¿Ya? Había un 2, ¿cierto? ¿O no? No, no, había un Ah, delta ya. T antes. Ah, ya, ya, ok. Pero delta T o T, el punto es que este es el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿vale? Ya. Delta T, como lo quieren llamar. Ahí está. Entonces ahora, si la rapidez media es un escalar, la velocidad media, ¿vale? En vez del escalar, es el desplazamiento de un cuerpo en cierto tiempo. O sea, es un vector, ¿vale? Entonces el desplazamiento en cierto tiempo. Desplazamiento en cierto tiempo. Antes era distancia en cierto tiempo. Y nosotros vimos que la distancia era escalar. Pero ahora es el desplazamiento en cierto tiempo. Pero el desplazamiento es vectorial. Entonces esto también es vectorial, ¿vale? La velocidad media. Entonces, vectorial. ¿Vale? Entonces su fórmula es velocidad media, ahora con el vector arriba, ¿no es cierto? No es el mismo que este, ¿vale? Estamos en este. Velocidad media. Desplazamiento, o sea, ya vimos cómo se escribía desplazamiento, como R, delta R dividido delta T, ¿no es cierto? Entonces esto me da, ¿no es cierto?, la velocidad media. Entonces veamos características de esto, ¿vale? Veamos características de esto. Tomemos una curva arbitraria que recorre el móvil, ¿vale? Y digamos que el vector inicial va a ser 2,2, ¿vale? Entonces, 2, 2, y que el R final, vector final, ¿no es cierto? Este es este vector, y este es este vector. Acuérdense siempre de eso. Es, pongámosle 8,6. Me quedo rechueco.
¿vale? Este punto es 6. Este punto es 8, ¿vale? Primero que todo, supongamos que nosotros no podemos medir esto, ¿no es cierto? A menos que nos den qué función es, pero no nos vamos a meter eso. Supongamos que alguien midió toda esta curva azul con una wincha flexible y le dio que eran, pongámosle, que la distancia al fin y al cabo, como lo vimos, ¿no es cierto? Que es esta wincha flexible, el largo de la trayectoria, lo midió y son, pongámosle, 10 metros. Espérate, ¿tiene sentido esto? Déjeme pensar algo rápido. Esto sería 6,4. A ver, cambiemos los números. Pongámosle... Pongámosle 10,8. Disculpen. Que alguien midió esto y le dio 50 metros, ¿vale? Ya, nosotros queremos sacar el desplazamiento, ¿vale? Saquemos el desplazamiento, como lo quieran escribir, el delta, el final menos inicial de la posición. Entonces sería RF menos R. Entonces tenemos el vector F, ¿cuánto es? 10,8. Y les tenemos que restar, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 2,2. ¿Vale? ¿Cuánto me da eso? Tengo que restar peras con peras, ¿no es cierto? Paréntesis izquierdo con paréntesis izquierdo y manzanas con manzanas, ¿no es cierto? Paréntesis derecho. Entonces este vector me da 8,8 menos 2, ¿no es cierto? Que es 6. Ya. ¿Dudas con eso? Que ese vector resulta ser ese, ¿vale? Este es el vector R, ¿vale? ¿Dudas con eso o no? O sea, igual me gustaría que repitiera de nuevo porque no sé si entendí de todo bien. Ya, imagínate tú estás viendo posiciones, tenéis que, tú primero tenías el punto, acá un punto, que es la posición final, que es esta, que es como jugar combate naval, ¿no es cierto? Ya hay el 10 Sí. y el 8. Y tenéis la inicial, que es 2,2, ¿vale? 2 y 2. Entonces tu desplazamiento va a ser la resta de este vector menos este vector. ¿Vale? Entonces 10,8 menos 2,2. Entonces esto también hay que hacerlo como medio combate naval. Entonces tú te fijas en el eje X, primero tienes 10, pero le tienes que restar dos posiciones en el eje X. Entonces si yo estoy en el eje X nomás, en 10, y tengo que restarle 2, llego a 8. ¿Vale? Ahora en el eje Y estoy en 8 y le tengo que restar 2. Aquí. Estoy en 8 y tengo que restarle 2. Llego a, ¿cuál número? 6. 6. ¿Vale? Entonces tengo 8,6. Y tú decís como ya, pero jugando yo ahora combate naval acá, me mentiste, esta weá de acá. Sí, Me sí. mentiste, Juanjo. Entonces tú decís, no, po, no te mentí porque yo, ese vector, el 8,6 es este. Fíjense, que yo Ah, estaba tomando el origen aquí, sí. ¿vale? Pero en Ah, verdad, este resultado me da respecto al origen. al 0, ¿no? Exacto, al origen. Entonces, si lo Ah, ya. dibujamos bien, dibujémoslo bien, me daría como un vector más o menos acá, ¿vale? Aquí en 8 y aquí en 6. Entonces me dicen como ya, pero esta cuestión, claro, no se parece a nada al de antes. Pero es que si ustedes toman este vector, que es lo impresionante de esto, y lo corren así, solo en la misma dirección, ¿vale? Van a llegar a la flecha que vimos antes.
me quedó feo. Pero van a llegar a la flecha que vimos antes, ¿vale? Entonces este es el vector R. ¿Vale? Es lo mismo, solo que acá yo estoy tomando este como mi cero. ¿Vale? No, pero necesito que esto es lo importante al final. Esto es lo importante. ¿Vale? Ya. Después, veamos un poco de rapidez. Imaginemos que todo este movimiento fue hecho en 10 segundos. Ah, una cosita. Sí, Que dale. no alcancé a copiar la fórmula. ¿La puedo copiar? ¿Esta? Esa. Ahí lo pongo. Entonces, imaginemos que todo este movimiento sí son 10 segundos, ¿vale? Entonces, ¿quién me puede decir cuánto es la velocidad media? Definida como la distancia escalar dividido el intervalo de tiempo. ¿Quién me puede decir? Acá está la distancia. ¿Cómo? De nuevo. Ahora queremos la rapidez media. Acuérdense, rapidez es Ya. distancia recorrida en un tiempo y es escalar. Y acuérdense que alguien tomó esta curva, que es la distancia, y con una wincha flexible midió que era 50 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es la velocidad media? 50. 50 metros, que es la distancia, dividido, ¿cuánto? En 10. Ahí 10 dice 10. segundos. Sí, 10. 10 segundos. Entonces, estos son 5 metros por segundo. ¿Vale? ¿No es cierto? La distancia al garrobo, cuánto me demoro al garrobo, velocidad media. Ya, ahora la rapidez, calculemos la rapidez media, ¿vale? Ahora perdón, la velocidad media, que es vectorial. Y ahora en vez de usar el vector desplazamiento, ¿no es cierto? Lo único que cambia, fíjense que la parte de abajo no cambia, solo cambia la parte de arriba. Es delta R dividido delta T como vector. Ya calculamos delta R, ¿no es cierto? Es 8,6 metros. Y abajo es 10 segundos. Entonces me da que la velocidad media vectorial es 0,8, ¿no es cierto? Esto divide aquí y divide aquí, coma 0,6 metros por segundo. ¿Vale? ¿Dudas de eso? No. Vale, perfecto. Esto es como tranquilo. Ya, entonces ahora vamos a definir dos cosas más. Entonces fíjense que ya, voy a terminar de explicar y ahí voy a explicar eso. Vamos a definir otra cosa que es la velocidad instantánea, que como su nombre lo dice, es la velocidad del objeto en cierto instante de tiempo específico. Y para su cálculo se requieren herramientas matemáticas más avanzadas, ¿vale? Entonces, la velocidad es solo para que lo sepan, en un instante específico de tiempo. ¿Vale? Entonces, si hay un móvil moviéndose, por ejemplo, la velocidad aquí puede ser 3 metros por segundo, pero tal vez la velocidad por acá puede ser 2 metros por segundo, ¿vale? Entonces eso es como la velocidad instantánea. Es como solo un concepto, ¿vale? Nada más importante. Velocidad instantánea, el nombre lo dice. Velocidad en un punto específico de tiempo, ¿vale? Y por último veamos la aceleración. Aceleración media. Entonces esto también es un vector, la aceleración también es un vector, y es el cambio de velocidad, ¿no es cierto? Que es el cambio en el tiempo de la posición. También es un vector en un tiempo.
en un intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración media va a ser igual a la delta de la velocidad dividido mi intervalo de tiempo. Delta, cuando digo delta es intervalo de velocidad. Entonces, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? Ya. Terminando esto, voy a hacer un mapa acá. Voy a hacer que copien. Voy a dejar acá un mapa. Entonces, tenemos como las magnitudes, o pongámosle, claro, magnitudes, o los conceptos. Voy a poner acá conceptos. Magnitudes cinemáticas. Fíjense en esto. Tenemos vector posición. Voy a ponerle como espérate, voy a poner acá. No, entonces tenemos aquí podemos aquí tener rapidez. Y también tenemos la velocidad. ¿Vale? Y acá arriba voy a... Checo esto. Y acá pongamos otro eje, digamos. A este lado van a ir los vectores y a este lado los escalares. Entonces a este lado va... perdón, acá me equivoqué. Aquí voy a poner... voy a ponerlo en este eje, ¿vale? Acá voy a poner desplazamiento. Perdón, desplazamiento al otro lado. Desplazamiento acá. Y aquí va distancia. Y por último acá tenemos la aceleración. ¿Vale? Importante eso. Y acá no va nada, en verdad. Como que se deja vacío. No hay como un escalar de aceleración. Entonces, tenemos la magnitud es como de posición. En los escalares la distancia, en los vectores de desplazamiento. En la magnitud de como de tasa de cambio de posición, ¿no es cierto? Tenemos la rapidez. Posición en un tiempo, tenemos rapidez en escalar y velocidad en vectores. Todos estos están relacionados de alguna u otra forma, pero no es importante. Y acá tenemos la aceleración, que es la tasa de cambio de la rapidez. ¿Vale? No sé si hay preguntas con todo esto. Sobre eso no, pero sobre la fórmula de la aceleración media es la primera una A, ¿cierto? Sí, una A de aceleración. Ya. A minúscula de aceleración. Entonces, fíjense que... No, ahí está, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo en aceleración media. Ya, entonces por último ahora vamos a ver movimientos clásicos, como movimientos típicos. Y como algunos ya habrán escuchado, el primero típico que se ve es el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Se caracteriza por tener velocidad constante. Como la velocidad de un vector, esta implica que su módulo no cambia, su dirección ni su sentido cambian. Es por esto que el movimiento es en una línea recta, ¿vale? Vale, entonces se llama MRU por las iniciales de movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y se caracteriza por tener, ¿no es cierto?, velocidad, el vector, constante. Entonces, tanto su dirección y sentido y magnitud son constantes. Entonces, si nosotros tenemos un auto, horrible, que su velocidad es para allá y es constante, su velocidad, o sea, este vector, significa que el auto siempre se va a mover hacia allá, en esa dirección, en ese sentido, y a la misma rapidez, ¿no es cierto? A la misma magnitud de velocidad. ¿Se entiende?
como, Sí. como la dirección no cambia, fíjense que el movimiento que va dejando es una recta, ¿vale? El movimiento que va dejando la trayectoria es una recta. Por eso se le llama rectilíneo, ¿vale? Entonces es una recta. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Entonces, grafiquemos un poco para ver gráfico. Entonces, veamos el más fácil primero. Voy a ponerla al medio porque se suele poner al medio este. Veamos en el tiempo cómo cambia su velocidad. ¿Cuál debería ser el gráfico aquí? Si el tiempo cambias la velocidad, Claro, si la velocidad es constante durante el tiempo, ¿ya? ¿cómo es, cómo es el gráfico aquí? ¿Cómo se interpreta el gráfico? El ¿Qué se vería? vector como que... em, No, aquí no hay vectores, pero ya, ya. por ejemplo, en el tiempo cero, por ejemplo, imaginemos que la velocidad, pongámosle que es 10 metros por segundo, fijándonos en la magnitud nomás, ¿vale? Que es 10 metros por Ya. segundo. En el tiempo cero, ¿cuánto va a ser la velocidad? Si es constante. 10, 10, pongámosle que acá está el 10. En el tiempo 1, ¿cuánto va a ser? 10, En el 2. 10. Bien. Entonces fíjense que para este gráfico es una línea recta así, ¿vale? Ah, ya. Sí. Y en la prueba les puede preguntar qué se interpreta con el área bajo la curva. Por ejemplo, hasta t igual 2. ¿Qué sería el área bajo la curva? Entonces ustedes dicen, va, no me acuerdo mucho, pero espérate. La velocidad está en metros partido segundo, ¿no es cierto? Sí. Este eje está en metros partido segundo, ¿no es cierto? Sí. Y este está en segundo, ¿vale? ¿No es cierto? Sí. Entonces, si yo multiplico este lado, que podríamos decir que la dimensión de este lado es metros por segundo, y la multiplico por este lado, el área es un rectángulo, es lado por lado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo multiplico un lado que tiene, entre paréntesis, dimensión metros partido por segundo, y la multiplico por un lado que tiene dimensión segundos, ¿qué me da esto? Metro. Metros. Sí. Entonces, el área bajo la curva, hasta un tiempo específico, va a ser la distancia recorrida, ¿vale? Ya. Esto en verdad debería ser rapidez, como magnitud de la velocidad, rapidez. ¿Qué voy a anotar? Esto es como velocidad, debería ser, pongámosle, no dejémoslo en B, pero se entiende, al final esto es la magnitud, ¿vale? Entonces, ahora veamos el gráfico que tuve que haber hecho antes, que es el de la distancia recorrida en un cierto tiempo. Vamos a armarlo también junto a este. Distancia, pongámosle en X. Ya, supongamos que el móvil, ¿no es cierto?, en la vida real se mueve en una dirección, en un sentido, y hace una línea recta, ¿no es cierto? En el tiempo cero, el móvil está acá, ¿vale? Acá está en t igual 0. Si se mueve a 10 metros por segundo, 10 metros avanza cada segundo. ¿Dónde va a estar en el segundo 1? En el 1. A 10 metros. Exacto. En el segundo 1 va a estar a los 10 metros, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta distancia va a ser 10 metros. En el gráfico, avanza un segundo y avanza 10 metros, ¿vale? Acá. Ya. En t igual 2, ¿cuánto habrá recorrido? 10 metros más. 10 metros más, ¿no es cierto? O sea, en total, 20. 20. Perfecto. Vamos acá. Fíjense, ahora se forma una recta. ¿Ya? Una recta. ¿Y qué le podemos sacar a esta recta? La pendiente. Saquemos la pendiente a esta recta. O sea, tomemos cualquiera de los dos puntos. Y2 menos y1. Y aquí 2 menos x1. Y saquemos la pendiente. Por ejemplo, a los 20 metros y a los 10 metros. ¿Vale? Y 2
a los 20 metros, ¿a cuánto equivale el tiempo en los 20 metros? O sea, acá voy a ponerle T para que no se confundan. Para sacar la pendiente. X2 menos X1 partido de 2 menos X1. Acá me queda 2 menos 1. Segundos, segundos. Entonces, si se fijan estos 10 metros, dividido un segundo, y esto es 10 metros por segundo, que ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente aquí equivale a la rapidez. ¿Vale? Sí. En el gráfico del área, el área era la distancia recorrida. ¿Vale? Y ahora nos queda ver la aceleración. ¿Quién me dice cuánto es la aceleración si la velocidad es constante? Si la velocidad es constante, entonces la aceleración sería 0. Exacto, 0. Entonces, ¿cómo sería en el gráfico? No sería, sería como una línea acá en 0. ¿No es cierto? Porque en t igual 1, en t igual 0, 0. En t igual 1, 0. En t igual 2, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Una recta así. ¿Vale? ¿Quedó claro eso? Muy bien, muy bien, muy bien. Como no se acelera, o sea, como es constante, no se acelera, entonces por eso no hay aceleración, ¿cierto? Exacto. Uno Ah, ya. cuando la velocidad es constante, uno lo está acelerando, entonces la aceleración es 0. ¿Vale? Entonces ahora veamos por último, el segundo movimiento clásico, en este caso, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Ahora lo que es uniforme no es la velocidad. Lo que es uniforme, ¿qué es? Aceleración. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer el gráfico de la aceleración? ¿Como cuál de estos tres ahora, en este caso? Si antes la velocidad era constante, ahora la aceleración es constante, entonces, ¿cuál de Como del estos tres? medio. El del medio, ¿no es cierto? Entonces Sí. ahora partamos al tiro con el de la aceleración. La aceleración en este caso, si este es A y este es T, va a ser así. ¿Bien? O sea, la aceleración nunca cambia. Pongámosle que es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Y acá, fíjense en algo. Si acá el área representaba posición, o sea, como que se iba un escalón hacia atrás, ¿qué va a representar el área aquí? Por intuición, así. ¿Qué creen ustedes? ¿Cada cuánto se acelera? Claro. No, ¿cada cuánto? No, la aceleración es constante, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué punto se acelera? Mira, ¿O fíjate en algo, fíjate en cuánto algo. acelera? Este gráfico al medio de la velocidad y acá es la distancia, ¿vale? Igual que antes. Voy a dibujar los tres gráficos en el mismo orden, porque ese es como el orden de prioridad, ¿no es cierto? Posición, velocidad, aceleración. Entonces, fíjate en algo. Si antes eh, fíjate, el área acá de la curva como que se iba hacia atrás, era la distancia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el área bajo esta curva va a ser la velocidad, ¿vale? Ya. Va a ser digamos, la velocidad, pongámosle velocidad, digamos, hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿cuánta velocidad llego? ¿Vale? Porque hasta qué punto yo tengo que definir el área. Si no se acuerdan de esto, digan, ya, espérate. Tengo, por ejemplo, un rectángulo de lado 2 segundos y de altura, ¿no es cierto?, de lado 2 y 10. Entonces tengo 10 metros por segundo al cuadrado y multiplico esto por el área, el lado de abajo del rectángulo y me da 2 segundos, entonces estos 10 metros por segundo nomás, ¿no es cierto? Se me da... Vale, entonces el área bajo la curva me entrega velocidad. Importante, importante, importante. Entonces, sigan viendo ¿vale? Si la velocidad, fíjense que uno hace, esto es importante, tiene posición, después uno tiene posición en el tiempo para la velocidad y después uno tiene velocidad en el tiempo.
que también se puede escribir como, ¿no es cierto? Pongámoslo, voy a escribirlo, fíjense, para que vean por qué la anoto así. La velocidad es delta X en delta T, entonces esto es como delta X en delta T cuadrado, ¿vale? Por eso yo la anoto así, porque como que el X lo divido por el tiempo una vez para la velocidad y lo divido por 2 veces para el tiempo. Por eso la anoto en ese sentido, ¿vale? Y acá fíjense, también patrones. Busquemos patrones para que sea más fácil en la prueba. Si la velocidad era constante en la MRU y yo veía que en el escalón antes, ¿no es cierto? Había una recta, ¿vale? Sí. ¿Cómo va a ser el gráfico de la velocidad en este caso? Si seguimos el patrón. Una recta, ¿no es cierto? La recta para arriba. Recta. ¿Será cierto eso? Veámoslo. Pongámosle que en t igual 0, nosotros sabemos la velocidad, 10 metros por segundo, ¿vale? Perdón, la velocidad en t igual 0, pongámosle que la velocidad parte en reposo, ¿vale? En t igual 1, acuérdense, la aceleración es cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Entonces en t igual 1, ¿cuánto va a ser mi velocidad? 10, 10 metros por segundo. sí. En t igual 2, 20. 20. Perfecto. Entonces, ¿cómo ir acelerando en un auto, ¿no es cierto? El auto así, va acelerando, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tenemos, fíjense que este patrón se repite. Perfecto. Y tiene sentido, porque en una la velocidad es constante y en el otro la aceleración. Ya, pero ahora decimos como ya, pero la distancia, ¿cómo sería? Y acá viene el tricky que se tienen que aprender también. Y para que lo vean más claro. Vamos a usar el truco del área de nuevo, ¿vale? Ah, no, acá primero la pendiente. La pendiente, ¿se acuerdan que antes el área de la velocidad era la longitud y la pendiente de la distancia era la velocidad? Entonces, en este caso, el área es la velocidad en la aceleración y, por el contrario, la pendiente de la recta va a ser la aceleración. Es como una relación. Hacia la izquierda uno ve el área y hacia la derecha la pendiente. ¿Vale? Ah, Trick. de nuevo, para anotarlo. Ya, voy a ponerlo aquí. Hay una relación de hecho, entre los 3 gráficos. Si uno se mueve hacia la derecha, ¿vale? De izquierda a derecha, uno se fija en la pendiente de mi gráfico, o sea, pendiente. Entonces, la pendiente de la velocidad, ¿no es cierto? El punto inicial de mi flecha, me va a decir la aceleración, ¿vale? Igual que en este ejemplo, la pendiente me decía, yo parto en posición, calculo la pendiente y llego a velocidad, por eso las flechas hacen ese sentido. Y en el otro sentido, para este gráfico también, yo tomo áreas, ¿vale? Áreas. Entonces, tengo un área aquí, en mi punto inicial de la flechita, y voy a obtener la velocidad para un cierto punto, ¿vale? En t igual 2, aquí el área era 20, entonces yo voy aquí y obtengo 20, ¿vale? Entonces yo me puedo ir moviendo en los gráficos sabiendo estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, si me dan yo puedo saber estos dos, porque calculo el área y después calculo el área de esta recta, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Quedó claro ahí? Es como un trick para que... Sí. ¿Vale? Entonces calculemos el área de la recta ahora. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura dividido 2, ¿vale? Eso se tiene que aprender. ¿Vale? Entonces calculemos el área, porque con el área vamos a conocer este gráfico, pues. Nosotros tenemos el área, tenemos el gráfico y queremos llegar a la distancia. Entonces, calculémoslo, pues. En t igual 1,
Bueno, en 0 la posición 0, ¿vale? Veamos en t igual 1. ¿Cuánto vale acá hay un triángulo, el triángulo morado, ¿vale? ¿Cuánto es la base? 10. No, la base, esta. Ah, no sé. T igual cuánto? Mm, 1, uno. ¿vale? Verdad, verdad. 1. 1, y ahora sí, ¿la altura cuánto es? 10. 10. Y lo divido. Entonces esto me da 5, ¿vale? 5 metros. Ya, entonces esto es 5. Ya encontramos el primer punto, necesitamos otro. Vamos a t igual 2. ¿Cuánto vale esta base ahora? 2. ¿Cuánto vale la altura ahora? 20. ¿Cierto? Estamos sacando esta área. 20. Sí. Y esto es igual a 40 partido 2, que es 20. 20. 20. ¿Vale? Entonces en t igual 2, esta cuestión subió a 20. Ah, Un pequeño salto en X es un gran salto en Y. O sea, un pequeño salto en T es un gran salto en la distancia. Bueno, y si hacemos esto de nuevo, calculemos un T igual 3, cuando la velocidad es 30, ¿no es cierto? Acá va a ser 3 por 30 dividido 2. Eso es 90 partido 2, que es 45. Subió 25 escalones, antes subió 15 escalones, ahora subió 25. ¿Vale? Entonces en T igual 3, ya no me alcanza espacio, pero va a estar como por acá. Fíjense que esto es una parábola, que no me quedó tan bonita, ¿vale? Voy a buscar la parábola y después los puntos. Parábola, ¿vale? Parábola. ¿Vale? sí. Clave, clave, lo consiguieron. Sacaron a partir de la aceleración, a partir que alguien les dijo cómo aceleraban, pudieron sacar cuánta distancia en cierto tiempo van a recorrer. Saben que en t igual 3 segundos van a haber recorrido 45 metros. Saben que en t igual 2 recorrieron 20 metros y que en t igual 1 5 metros a partir de un dato tan simple como la aceleración. Eso es lo maravilloso de esto. Y aunque no lo crean, acá la relación también funciona a la derecha. Si uno pudiera hacer un zoom acá tremendo a la parábola hasta que se parezca una recta, por ejemplo, en este punto, ¿vale? Y saca la pendiente en ese punto voy a obtener la velocidad. O sea, la relación acá también cuenta, pero eso lo van a ver en la universidad. ¿Vale? ¿Alguna duda con todo esto? Necesito No, que acá entiendan y que no memoricen. Acá es muy importante que entiendan. quedé perpleja. Quedo perpleja. Si algún día se le olvida el área... Ah, y fíjense otra cosa. La pendiente, ¿no es cierto?, es la división entre el eje Y, entre I2 menos I1, partido de X2 menos X1. Fíjense, una división. Entonces, si yo tengo acá arriba, por ejemplo, distancia, acá tengo 10 metros, y abajo tengo segundos, el resultado, ¿qué va a ser? Velocidad, ¿no es cierto? Porque está en metros partido segundo. Entonces también tiene sentido esta relación, pues, porque nosotros queremos medir posición, queremos medir velocidad y aceleración. ¿Vale? Entonces nosotros, si queremos ir de posición a velocidad, tenemos que sacar la pendiente. Pendiente del gráfico. Pendiente del gráfico, que algunas veces no la van a poder sacar porque van a ser cosas difíciles, como la parábola, que ustedes no saben sacar la pendiente de la parábola. Pero para que sepan, pendiente, y si uno quiere hacer otro paso más, tiene que sacar de nuevo la pendiente. Del gráfico de la velocidad. Si uno se quiere devolver, tiene que sacar el área, ¿no es cierto? En este caso sería metros partido segundo al cuadrado por el eje X, que sería segundo. Por eso me da velocidad. Si uno se quiere volver acá también, tiene que sacar de nuevo el área, pero de la velocidad,
y obtengo la posición, porque es metros partido segundo, un eje, base por altura del rectángulo y triángulo lo mismo, por segundo, y me dan metros. Mientras que para el otro lado me queda la pendiente de los metros de la posición, dividido el tiempo, me queda velocidad. Perfecto. Y acá me queda metros por segundo, dividido segundos, que es metros partido segundo al cuadrado. Aceleración, perfecto. ¿Vale? Ese es como el hack, life hack. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Clarísimo. Ya, Como el para agua. terminar. Voy a pasar lista. ¿Alguna duda? Una con algo? cosita. Sí, dale. ¿Cuál era la fórmula de velocidad del tiempo? Que eso no alcancé. Velocidad en el tiempo. Sí, O sea, acuérdate que la velocidad es un vector, ¿no es cierto? sí. Y yo puedo decir que es cuánto me cambia mi posición, o sea, RF, pongámosle vector de posición final menos vector de posición inicial, dividido el tiempo final, que el tiempo de escalar, menos tiempo inicial. ¿Vale? Y la rapidez, ¿no es cierto? Pongámosle velocidad, o sea, una V corta, pero sin vector, o sea, rapidez, que no es un vector, es simplemente distancia final menos distancia inicial, o la distancia total, digamos, pongámosla acá, distancia total, TF menos TC, ¿vale? Ya, Martín, dale nomás. Sí, ahora voy a pasar lista, perdón. Sí, ahora te pongo como asistido. Martín, el tío. Listo, ahí está. Ya, pasemos. ¿Ahí te quedó claro o no? Sí, sí. Es que Ya. tenía que anotarlo nomás. Sí, acá es importante. Posición, siempre, acá siempre se llena, ¿cierto? Posición en metros. Velocidad, metros partido segundo. Y acá solo tengo que, como que siempre se le va agregando un S cuadrado. De hecho, acá podrían decir que el S también existe, pero está elevado a 0. Pero dejémoslo en metros, ¿no? Ya. Abraham Jorquera. Voy a anotar a los que veo mientras. Abraham Jorqueras, Alejandro Canto, Anastasia está, Yo, presente. Antonella, Presente. bien, David, Francisco Pérez, God, ahí está, de nada Martín, Karim Cuevas, Leonor Márquez, Presente. vale, Leonor Márquez presente, Lisleli Hernández, le marqué asistencia, Lorena Bahamonde, Martín Muñoz lo marqué, Matías Álvarez, Máximo Parra, Oscar Cheuque, siempre presente. ¿Dije bien tu apellido o no? Cheuque. Sí, Cheuque, vale. Sebastián Villanueva y Vicente Martínez lo marqué. Y, y Miguel Ángel Andrés Fuentes también está. Aquí. Perfecto. Ya, los que se tengan que ir, que se vayan nomás. Estuvo muy buena la clase y cualquier pregunta me escriban por el grupo WhatsApp. Profe, las O por grabaciones interno. de las clases, ¿a dónde las suben? Ahora a YouTube y Kevin ya creó el link, ¿no es cierto? Con sus clases. Yo no sé si voy a subirla a las mismas o no. Entonces voy a subirla sin falta, siempre lo digo. Pero es que la semana pasada no tenía acceso al YouTube y me lo dieron recién. No, me lo dieron bien, pero yo soy todo un boomer y no pude subirlo. Pero ahora ya sé la contraseña. Ya lo Es puedo un subir. tutorial de YouTube, profe. Sí, no. Así que ahora sí lo subo, no se preocupen.